Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos al capítulo intitulado La audiencia constitucional para efectos de charlas de amparo en Facebook y en YouTube y en Twitter. Esto viene a ser la audiencia constitucional parte 3 para Argos Cursa, que amablemente nos ha distinguido a través de la transmisión en radio www.argoscursaradio.com todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, pues estamos en el tercer bloque también de este primer día, en donde estamos desarrollando el tema de la audiencia constitucional. Como suelo decir, en la parte anterior del video, en la parte anterior del audio, te hablé acerca de la audiencia constitucional, en el primero, en el segundo y sus formalidades públicas con juez de distrito, secretario, las partes en caso de que asistieran, los testigos cuando tengan que intervenir. Por cierto, los testigos hay que irlos separando uno por uno, esas son formalidades ya del desahogo de la testimonial, sin permitir a uno imponerse de lo que dice el otro. Después de eso, en el siguiente bloque te hice referencia a la etapa probatoria, las formalidades de la misma, su apertura y desahogo. Ahí vale la pena abundar en este video, en este audio, acerca de, concretamente en el desahogo de la prueba testimonial. Te dije, están presentes los testigos. Pues sí, están presentes los testigos al inicio para efecto de que se certifique que los presentaron a tiempo. Pero al momento de que empieza el desahogo de la prueba testimonial, en ese momento lo que se hace es, el señor secretario se encarga de que uno de los testigos se retire, o dos testigos, si fueran hasta tres testigos, dos testigos se retiren, se establece un mecanismo, dice, bueno, se van ustedes para allá, empezamos con el desahogo con usted hace su testimonio, termina, lo manda para el otro lado normalmente, viene el segundo y vela en todo momento con que el primero no tenga intervención con el tercero, pues a efectos de salvaguardar la credibilidad del testigo. Es una de las formalidades que te puedo adicionar respecto de la etapa probatoria de la audiencia constitucional. Y vamos a la última etapa y después vamos a cerrar con el desarrollo jurisprudencial. La etapa de alegatos. Pues la etapa de alegatos en la audiencia constitucional, pues, perdón, yo lo voy a externar como es, pues es la etapa en donde puedes ir y presentar tus alegatos por escrito. Regla general, o puedes alegar verbalmente, ya hicimos mención al artículo 124, segundo párrafo. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que no es obligatorio imponerse de los alegatos. Creo que en la práctica esto de repente pudiera llegar a tergiversarse. ¿Qué significa esto? Que el juez de amparo no está obligado a darte respuesta a tus alegatos. Pero siempre he dicho, sí es adecuado que hagas un alegato, pero en forma de alegato, no que vengas a copiar y pegar lo que dijiste en la demanda de amparo. Hacer una pequeña síntesis acerca de qué sucedió precisamente en el juicio para captar la atención del juzgador, lo que en la práctica se traduce más como ese alegato de oreja, al que hago referencia en el libro Entre Tocas y Expedientes, La Vida Enseña. Entonces, en ese tipo de casos se hace mención a los alegatos, y hay quien dice, bueno, pues llevan unos alegatos impresionantes y vienen y quieren mejorar lo que dijeron en la demanda de amparo. No, pues no es así. Los alegatos es precisamente destacar los puntos trascendentes de tu demanda, pero de manera muy sintética, concatenarlo con el valor de las pruebas que hayas aportado, demeritar el valor de las pruebas que haya aportado la contraparte. Esos son los alegatos. Permítaseme traer o importar el término de lo que es el juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo,
pues una especie de alegato de bien probado, ¿no? O sea, donde de verdad tienes referencia y que el juez de amparo pueda imponerse del alegato o plantear causales de improcedencia. La jurisprudencia de tribunales colegiados sí ha abundado en el sentido que si bien es cierto hay jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que no es obligatorio el análisis de los alegatos porque estos no forman parte de la litis, pero lo cierto es que si plantean causales de improcedencia, sí es importante. Si eres secretario, mucho cuidado con los alegatos, porque de repente dices, son los alegatos, ni los contesto. No. Lo primero te digo, sí puedes encontrarte buenos alegatos en donde llaman la atención del juez de amparo para tener una síntesis del caso y al mismo tiempo una visión general y al mismo tiempo concreta sobre el asunto. Ese tipo de alegatos vale la pena que presentes. Pero adicionalmente a ello pueden estar siendo presentados alegatos donde se hagan valer causales de improcedencia. Quizá esto en juez de distrito no te afecte tanto porque está la revisión, sería muy delicado a nivel amparo directo. Permítaseme hacer nada más el comparativo para los proyectistas de tribunal colegiado, oficiales sobre todo que están en búsqueda de llegar a ser secretarios. Mucho cuidado con este tipo de alegatos porque sí puede venir una causal de improcedencia, puede estar planteándose ejemplo alguna extemporaneidad y bueno, si no se contestara y te ponen una queja administrativa a tu titular, pudiera resultar fundada. Claro, voy a pensar que pueda ser la excepción. Pero bueno, entonces en este tipo de asuntos es la etapa de alegatos en la que se recibe, dice, y los alegatos por escrito que formulen las partes. ¿Esto qué significa? Viene la etapa probatoria, se inicia, se concluye, se apertura la etapa de alegatos, se reciben los alegatos por escrito si los hay en ese momento y se cierra. Y entonces viene lo importante. Es muy importante que si en ese momento el juez de amparo no va a dictar la sentencia, regla general, aunque hay señores jueces de distrito altamente productivos que, bueno, dicen, pues no hay mayores pruebas que aportar, no hay testimonial, no van a aportar nada en la audiencia constitucional y ya en el mismo día y en el mismo momento dictan la sentencia. Si no se hace así, y me refiero al momento, no al día, tiene que ser en el mismo momento, entonces en ese caso tendrá que verificarse que sea muy importante la forma en cómo se esté desahogando la audiencia constitucional, haciendo el cierre hasta esa etapa. Si no se va a dictar la sentencia en ese momento, es indispensable que se cierre la audiencia constitucional en la etapa de alegatos con la firma del señor juez de distrito y la firma de su señor secretario o secretaria. ¿Por qué? Porque cumpliendo con esa formalidad podrá dictarse con posterioridad la sentencia. Si no se cierra y se dicta en otra fecha, pues técnicamente pues hay una violación a las formalidades esenciales del procedimiento. Es muy importante, sobre todo, que sea la firma tanto del juez como de su secretario y se recaben además las firmas de los testigos, en caso de que hubiera habido el desahogo, de las partes, si estuvieron presentes, para que después pueda llevarse a cabo la misma. De no hacer eso, ¿qué pasa? Pues mira, desde 1994 se planteó este asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo, en unos amparos. Esta no fue una contradicción, fue una jurisprudencia por reiteración. Hay que recordar, los precedentes fueron entre el 89 y el 93.
y 94, perdón, y se integró la siguiente jurisprudencia que dice: audiencia constitucional, su invalidez por falta de firma del juez o del secretario. Cuando del acta relativa a la audiencia constitucional celebrada en un juicio de garantías se advierte que carece de la firma del juez ante quien se celebró o del secretario que la llevó a cabo y la sentencia no se dictó en forma continuada, tal irregularidad invalida la audiencia constitucional respectiva y desde luego trasciende a la sentencia combatida, razón por la cual debe ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto de que se verifique nuevamente la audiencia constitucional de que se trata y se dicte la sentencia que conforme en derecho corresponda. Registro 2063-47 es la jurisprudencia 4 al 94 de la segunda sala. Entonces, muy importante que se cierre la etapa de alegatos para que se pueda llevar a cabo la misma. Posteriormente, en 1900, esa fue en el 94, en 1997, ya el Pleno de la Suprema Corte reflexiona, dice: audiencia constitucional, ¿cuándo debe reponerse el procedimiento si no se firmó el acta respectiva? Dice en la parte conducente, dice: ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 219 y 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, todas las resoluciones judiciales deben de estar suscritas por el juez, magistrados o ministros según corresponda, entendiéndose por resoluciones judiciales los decretos, autos o sentencias que se emitan en el juicio, lo que significa que estas resoluciones procesales son aquellos actos que se dictan en el procedimiento, pero que no deben comprender las actuaciones del juzgador dentro de un mismo acto procesal, como sucede en los periodos que comprende la audiencia constitucional, que son meras actuaciones. Pero dice, bueno, no tienes que ir cerrando con tu firma cada etapa, no tienes que cerrar la probatoria y no tienes que cerrar la de alegatos. Dice, sin embargo, si para cerrarla es indispensable, si, dice, el juzgador está en posibilidad legal de dictar la sentencia relativa en un momento distinto del inicio de la celebración de la audiencia constitucional, es decir, en fecha distinta a la en que declaró abierta la audiencia, para lo cual deberá firmar tanto el acta de audiencia al finalizar el periodo de alegatos como la sentencia al dictarla, porque realiza dos actuaciones en momentos distintos. Por tanto, si omite el juez firmar la audiencia al concluir el periodo de alegatos violando el principio de seguridad jurídica y dicta en fecha distinta la sentencia, incurre en violación al procedimiento. Esto, desde luego, en la práctica tiene mayor trascendencia porque tenemos un novedoso sistema en el Poder Judicial Federal, existe en el Poder Judicial Federal un novedoso sistema de jueces auxiliares. Las grandes cargas de trabajo están generando pues que los jueces de distrito no se den abasto. Cierto es que son altamente productivos, pero son cargas de verdad. Cada vez el gobernado requiere mayor impartición de justicia. Esto ha traído como consecuencia que, si bien es cierto, el juez de amparo lleve a cabo toda la audiencia, toda la tramitación del amparo indirecto, lleve la audiencia constitucional hasta la etapa de alegatos, pero después tenga que ser auxiliado por un juez de distrito. En más de una ocasión, pues bueno, en los centros regionales, centros auxiliares están estos centros regionales están en distintas ciudades de la República Mexicana, pero pues ha sido indispensable tener que hacerlo de esta manera. Por eso es muy importante cerrar este tema corto: audiencia constitucional, etapa probatoria, etapa de alegatos, etapa de sentencia, formalidad de inicio, puntualidad en el inicio, asistencia del juez, de su secretario, presencia del juez por lo menos en el juzgado de distrito, asistencia de las partes si éstas quieren estar presentes, y realizado esto viene ya la etapa probatoria, la etapa de alegatos y finalmente viene la etapa de sentencia, de la que seguramente vamos a hablar en breve.
Mientras eso sucede, pues yo te seguiré incentivando, por favor, ponte a estudiar jurisprudencia, es indispensable. No lo dejes, por favor, evita dejarlo para cuando tengas el asunto concreto. Todos los viernes sale publicada en la página de la Corte, pero adicionalmente yo te la comparto en charlas de amparo, para que sea más rápido que lo tengas a tu alcance. Y entonces, mientras nos volvemos a ver, mi nombre es José Eduardo T.S. Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.